Muchas gracias a todos por venir. Espero que esta charla sea de su agrado. Bueno, esta charla va a tratar un tema central que muchos de los que están aquí, los que trabajamos en el CMM y en el laboratorio, hacemos de una u otra forma, y es lo que se llama Data Science. ¿Ya? Data Science es un campo interdisciplinario que aplica técnicas matemáticas y estadísticas y computacionales que la aplica en distintas áreas, como por ejemplo biología, física, economía, psicología, sociología, etc. Podemos ver que a mano izquierda en este gráfico está todo el área de computación, a mano derecha la parte matemática y estadística. La intersección entre ellos es lo que se conoce como Machine Learning o aprendizaje de máquina. Después, abajo podemos ver que habla de la expertise en alguna área. ¿Ah? Entonces, por ejemplo, matemática con la expertise de un área es investigación tradicional, ciencia de la computación con la expertise de un área es desarrollo de software tradicional, y la intersección de todo es lo que se conoce como Data Science. ¿Ya? Entonces, ¿qué es lo que hace Data Science? Data Science tiene la misión de modelar, analizar, entender, visualizar y extraer conocimiento a partir de los datos. El proceso que uno utiliza es el proceso conocido como CRISP, que basa en los siguientes estados. El primer estado, que no se nota mucho, es el entendimiento del problema y va siendo retroalimentado con el entendimiento de los datos que están asociados al problema. Es un proceso iterativo que uno observa datos, conversa con la gente que sabe del área y hasta que llega un momento en que uno ya tiene una idea que desea aplicar y entra a la etapa de preparación de los datos, crear una base de datos, dejar la estructura, todo para empezar, después a aplicar, hacer los modelos, hacer las pruebas, evaluación, y ese es otro proceso muy iterativo hasta que llega el momento final de la evaluación. Si el modelo es generado con las técnicas escogidas son adecuadas, entonces uno entra al proceso de deployment o de desarrollo, de implantación del modelo en la industria, que puede ser de distintas índoles. Y en caso contrario, si es que la evaluación del modelo no es la adecuada a lo que se busca, el proceso vuelve al estado inicial, volver a conversar con la gente relacionada al proyecto y empezar a iterar. Las personas que hacen Data Science ahora se conocen como Data Scientists, ¿ah? Que en una frase se puede decir que son las personas que conocen más estadísticas que un ingeniero de software y conocen más ingeniería de software que un estadístico. En el 2012 salió un reportaje en la revista Harvard Business Review diciendo que Data Science es el empleo más sexy del siglo XXI. ¿Ya? Ahora uno puede decir, ¿por qué pueden llegar a decir eso? Bueno, Data Science, además de ser necesitado en la academia, son actualmente muy cotizados en la industria privada. Se dejó funcionar ahí está. Y por ejemplo, grandes empresas como Google, Microsoft y Facebook contratan Data Scientists, o sea, ofrecen puestos. Y bueno, este es un estudio de hecho por una empresa que se llama Glassdoor, que es una empresa internacional de empleo, e hizo el ranking del sueldo promedio de distintas especializaciones del área de Data Science, y podemos ver que, por ejemplo, el Data Scientist está valorado en promedio cerca de $120.000 le pagan en Estados Unidos al año. ¿Ah? Entonces, es razonable. Ahora, además del Data Scientist, hay muchos otros roles que están relacionados con el área, ¿ya? Y cada rol tiene que ir desarrollando distintas habilidades y especializaciones. Por ejemplo, podemos ver que aquí está el analista, el data scientist, el administrador de base de datos, el diseñador gráfico, los investigadores, los ingenieros de software y los administradores de sistemas. Podemos ver que los ingenieros de software necesitan muchas habilidades en desarrollo de aplicaciones y en programación. Por ejemplo, los diseñadores gráficos necesitan muchas habilidades en el tema de visualización. Visualizar la data es un tema muy, muy importante. Los administradores de sistemas, lo que a ellos les interesa es integrar, levantar los servidores, que el software funcione, que las nuevas aplicaciones desarrolladas estén todo en un entorno correcto. Los analistas son los que ven los datos. Hay mucha colaboración entre todos estos grupos. Y el concepto de Data Scientist es un poco como el core que
conversa con cada una de estas otras personas y que tiene que tener el panorama claro de la relación para poder llevar el proyecto a cabo. ¿Cuáles son las habilidades? Entrando más en detalle. Bueno, un data scientist necesita poseer conocimiento y además mucha creatividad en modelación, visualización, base de datos y programación. Por ejemplo, en la parte analítica está estadística, inteligencia artificial, machine learning, modelos predictivos, análisis de grafos, procesamiento natural del lenguaje. Toda la parte teórica está ahí. Por otro lado, está todas las habilidades de data management, es decir, manejo de datos, manejo de base de datos, recuperación de la información, manejar grandes volúmenes, lo que se conoce actualmente como Big Data. Además, está todo el área de ciencias de la computación, programación, privacidad, seguridad, cloud computing, sistema distribuido, infraestructura. Y después, al final, podemos ver que está arte y diseño, porque al final de cuentas, los datos, la interpretación y los modelos, la forma de entenderlo es visualizándolos de una u otra forma. Entonces, dentro de las áreas de lo que acabamos de hablar, Machine Learning, que está muy como en boga, en el ciclo pasado pudimos ver las charlas de Deep Learning. ¿Qué es lo que hace Machine Learning? Machine Learning lo que hace es diseñar algoritmos que aprendan. Es decir, yo tengo un modelo que yo a priori no sé cómo puedo hacer, entonces voy a hacer un algoritmo que agarre los datos y él extraiga el conocimiento y él aprenda. Esa es la misión de Machine Learning. ¿Ya? ¿Cómo podemos aprender Machine Learning? Esta charla no es de Machine Learning específicamente, así que yo les recomiendo que pueden hacer cursos online, por ejemplo en Coursera, que están avalados por la Universidad de Stanford, que son bastante buenos. Hay muchos libros, este libro en particular de Kevin Murphy, que se llama Machine Learning a Probabilistic Perspective, es un libro de 1500 páginas aproximadamente y que tiene la gran mayoría de las técnicas utilizadas en Machine Learning. ¿Ya? Y lo otro, bueno, que este grupo que tenemos que hemos formado junto a Felipe Games, ¿cierto? Que estamos haciendo las charlas y desde ahora los martes vamos a hacer un grupo de estudio que se va a llamar Martes de Máquina, que están todos invitados y la idea es que nos juntemos una vez por semana a exponer, a hablar de temas relacionados, a contar un poco los proyectos y empezar a generar un poco de sinergia entre distintos proyectos que hay en el CMM y la comunidad de Machine Learning en general. ¿Ya? Ahora, el otro es el tema de Machine Learning. Por el lado computacional, es necesario poder programar, poder simular, poder construir software, construir estructura. Entonces, ¿cómo uno construye software? Con un lenguaje. ¿Con cuál lenguaje? Hay miles de lenguajes disponibles y puede ser que uno sea mejor que otro, pero depende de qué. Entonces, para ayudar a guiar qué lenguaje escoger, veamos un poco la historia. La historia parte de Ciencia de la Computación en 1837, cuando Charles Babbage diseñó la primera máquina programable. Y Ada Lovelace, que trabajó junto a él, publicó en 1843 el primer programa. Desgraciadamente, por falta de fondos, nunca pudo terminar de construir su máquina. Pero actualmente, lo entendido del tema, él diseñó la primera máquina Turing computable. Pero no fue hasta 1946 cuando se construyó el ENIAC, que fue la primera máquina real Turing completo. ¿Ya? Entonces estamos hablando que a mediados de la década de los 40 empezó el mundo de la computación y a medida que fueron avanzando las décadas, lo principal que empezó a crearse fueron distintos lenguajes. Podemos ver que en la década de los 50 nacieron lenguajes como Fortran, Lisp, Algol, que hasta el día de hoy se siguen utilizando. En la década de los 60 aparecieron evoluciones de Algol, ¿cierto? Aparecieron otros lenguajes como Simula, y ya en la década de los 70 ya hubo como un gran crecimiento donde, por ejemplo, en 1972 apareció el lenguaje de programación C, que hasta el día de hoy es uno de los más utilizados en el área. ¿Ya? Y en paralelo empezaron a aparecer otros como Prolog, apareció en 1978 SQL, que hasta el día de hoy es el rey de la base de datos relacional, y empezaron a aparecer como Scheme y otros paradigmas. Por ejemplo, en Smalltalk en 1972 fue el primer lenguaje orientado a objetos, uno de los primeros por lo menos.
¿ya? Después, en la década del 80, empezaron a haber más especializaciones. Por ejemplo, apareció C++, también apareció Objective-C, Perl, que muchos de acá lo deben seguir usando, y la década de los 90 ya se llaman que son como los lenguajes modernos. Estamos hablando de los 90, pero por ejemplo PHP, Python, Java, Haskell, JavaScript, Ruby, Visual Basic, que hasta el día de hoy son los más utilizados. Y después, obviamente, esto siempre va a seguir. Siempre van a ir desarrollando nuevos lenguajes con nuevas características y mucha influencia entre sí. Por ejemplo, en el año 2000 apareció Scala, C#, en el año 2010 apareció Swift, que es el lenguaje oficial ahora de Mac, y así, ¿ya? Uno tiene que estar atento a todos los años salen nuevos lenguajes con distintas características. Pero ¿cuáles son estas características? Vean un poco de la clasificación. Estos lenguajes se pueden clasificar en lo que se conoce como los paradigmas de programación. ¿Los paradigmas de programación qué es? Es la corriente filosófica que mueve un lenguaje de programación de cómo yo voy a abstraer los elementos, ¿ya? Bueno, uno de los primeros, que es lo que más se usa, es el paradigma imperativo, que en el fondo lo podemos, dentro de los lenguajes es C, es como Fortran, COBOL, que tal como muchos conocen, uno va escribiendo instrucción a instrucción diciendo qué es lo que tiene que hacer el programa para hasta encontrar la solución que uno quiere querer. Después, otro paradigma muy utilizado es objeto, donde uno de sus principales lenguajes destacados es Java, ¿ya? Que la abstracción, la abstracción que se hizo, que los elementos base del lenguaje se conocen como objetos, por eso se llama orientado a objetos. Estos objetos lo que tratan de hacer es modelar una entidad con propiedades y con funciones, y donde hay interacción en estos objetos. Otro paradigma, el paradigma funcional. Por ejemplo, Lisp, Scheme, Prolog, que esos lenguajes, a diferencia de que el elemento primordial es el objeto, acá el elemento primordial es la función, una función. Y está basado en en la filosofía del lambda cálculo, que es un sistema formal de cómputo equivalente a una máquina de Turing, es Turing completo, y a veces programar desde el punto de vista funcional es muy diferente a programar lo que uno está acostumbrado. Por ejemplo, en Prolog uno no escribe lo que va a hacer el programa, uno escribe lo que quiere que el programa devuelva. Es una filosofía distinta de programación. Después, con el tiempo, hay otro conjunto que se conoce como scripting, ¿ya? Que en este caso está PHP, JavaScript, Perl, que a fin de cuentas o Batch, que son códigos que uno ejecuta y termina, y generalmente uno tiene varios archivos y que uno los va llamando por llamada de sistema o las páginas web. Las páginas web se basan principalmente en lenguaje de scripting. Después, bueno, han ido apareciendo otros, y hay lenguajes que se llaman multiparadigma porque implementan dos o más de estas filosofías. Entre ellos podemos ver que Scala, C# y Python son considerados lenguajes multiparadigma, ¿ya? Ahora, esa es la filosofía de cada lenguaje. Otra cosa, para desarrollar un sistema completo, tiene que haber documentación. Si no hay documentación, poco puedo llegar. Y además, no solamente la documentación, la disponibilidad de librerías. La disponibilidad de librería actualmente es muy importante, porque es impensable querer desarrollar un sistema completo programándolo uno desde cero. Uno tiene que utilizar librería. Entonces, en este gráfico podemos ver que Redmond es una empresa que cada trimestre hace una actualización de un ranking de cada lenguaje que mira dos dimensiones. Una dimensión es la cantidad de proyectos en GitHub, que GitHub es una gran comunidad, ya se podría decir, de publicación de proyectos de código libre, ¿ya? Y por otro lado es el eje X, y por otro lado el eje Y de este gráfico es un ranking de la popularidad en Stack Overflow, que Stack Overflow se ha convertido actualmente
en una fuente de información muy importante para los desarrolladores, en donde uno va haciendo preguntas y otros desarrolladores de la comunidad van haciendo respuestas. Uno rápidamente, si uno tiene un problema, uno pone en Google, explica el problema, lo más seguro es que dentro de los primeros resultados es Stack Overflow y justo está la solución al problema. Entonces es muy importante que si yo voy a escoger un lenguaje para desarrollar un software, tenga buena documentación y una buena cantidad de librerías. Entonces podemos ver que obviamente lo que está en la esquina derecha superior son los lenguajes con mayor cantidad de proyectos y mayor cantidad de documentación, y en eso, bueno, acá en este proyecto no se lee muy bien, pero podemos ver que está Java, JavaScript, PHP, Python, Ruby, C, C#, Objective-C, y después en menor, la siguiente escala está R, Scala, Perl, Shell, Haskell, etc. ¿Ya? Podemos ver, por ejemplo, que Fortran se encuentra ahí en la mitad, a pesar de la cantidad de años, pero es mucho más que otros lenguajes, por ejemplo, Scilab, que está ahí abajo, y de aquí en general ya son lenguajes que o son muy nuevos o no son muy populares. ¿Ya? Entonces, ¿por qué escoger un lenguaje popular? Un lenguaje popular significa que mucha gente lo usa, hay mucha documentación, los compiladores o los intérpretes están mucho más preparados para llevarlo a un sistema de producción. ¿Ya? Entonces, podemos ver en este ranking Java, C, C++, Python, C#, R, PHP, JavaScript, Ruby y MATLAB. Estos son los 10 lenguajes más populares según el ranking Spectrum de la I3E. ¿Ya? Pero estas tendencias varían en el tiempo. Todos los años se van desplazando. Por ejemplo, R se convirtió en los últimos 4 años de no estar en el top 3 a ser el top 6. ¿Ya? Entonces podemos ver que debajo de cada lenguaje está el índice de volumen de búsqueda en Google. Entonces podemos ver que Java va en caída, C como que C++ va bajando, pueden ver el gráfico de Python que va subiendo continuamente, C# similar, R podemos ver que al principio no había y apareció de la nada con muy buena pendiente, PHP va decayendo, JavaScript, Ruby y MATLAB podemos decir que están como parejos, es decir, como la gente que lo está usando lo sigue utilizando. Sí, el eje X desde el 2005 hasta el 2015, o sea, estas tendencias son de los últimos 10 años. ¿Ya? Entonces, dentro de esto podemos destacar que Python y R son los lenguajes que su popularidad está creciendo y la proyección es que siga creciendo aún más. Entonces, a nosotros, en el CMM, en Data Science en general, un tema fundamental es la eficiencia computacional. ¿Ya? Además del uso de librería, además de la documentación, si un lenguaje hace la ejecución de tareas lento, puede ser que no nos sirva para todos los problemas. Entonces, bueno, este estudio lo hizo, está en la página de Julia Lang, que es un lenguaje sumamente nuevo, desde el 2012 se lanzó la versión 0.1, actualmente estamos en la versión 0.3, no es un lenguaje muy popular, porque ya tiene muy pocos años, está muy poco maduro, pero ellos se están dedicando a hacerlo más eficiente posible. ¿Ya? Podemos ver, de los 10 lenguajes más populares, ellos hicieron un benchmark de 8 tareas, como atómicas, que uno es multiplicación de matrices, otro es el cálculo de pi con muchos decimales, otro es imprimir en pantalla, otro es la lectura de datos, otro es ordenamiento de datos, otro es calcular conjuntos como el conjunto de Mendel, y podemos ver que está graficado según tiempo de ejecución relativo a C++. ¿Por qué C++? Porque C++ ha sido a lo largo de la historia siempre el lenguaje que se ha, bueno, C y C++, el que se ha impuesto como el lenguaje eficiente. ¿Ya? Podemos ver que en el eje Y la escala es logarítmica, ¿ya? Entonces podemos ver que Octave, que es una solución open source similar a MATLAB, es lo que en promedio se demora más en resolver las tareas, después MATLAB, R, matemática, Python, JavaScript, Go, Fortran, que incluso podemos ver que Fortran en algunas de las tareas
le gana a C, es más rápido. ¿Ah? Y después está Julia, que dice que mantiene tiene una eficiencia muy similar a la de C. ¿Ah? Bueno, y la razón es porque Julia construyó todo su intérprete y su compilación a partir de C y Fortran. Entonces, en verdad, es un derivado de este lenguaje. Curiosidad, el ND, el benchmark para Fortran que sale muy bueno, ¿cuál es? La multiplicación de matrices. Multiplicación de matrices. Exacto, claro. MATLAB, efectivamente, que todos lo conocemos, la multiplicación de matrices es muy buena. Puede ser que le gane a muchas otras implementaciones. El problema es que en el resto, hacer un software como completo en MATLAB, no sé si algunos lo han intentado, yo lo he intentado. No es fácil. Tiene muchas limitaciones como lenguaje. Entonces, ¿qué es lo que hemos visto hasta ahora? Documentación, ¿cierto? Librerías, popularidad y eficiencia. Pero hay un tema muy importante. ¿Qué tan fácil es programar? ¿Cuánto me demora en programar? Por ejemplo, hagamos un programa en Assembler. Lo más seguro es que hacer una tarea análoga en otro lenguaje me voy a demorar 10, 100 o 1000 veces más. Entonces, en este ranking podemos ver que en el eje X está una normalización de las cantidades de código de líneas promedio para las demás tareas versus el eje Y, que es el mismo que el tiempo relativo a C. Entonces podemos ver que a mala derecha está JavaScript. Es decir, a pesar de que es eficiente, el desarrollo en JavaScript no es eficiente. Es decir, hacer un proyecto puede demorar meses. Después podemos ver que Fortran le sigue, y todos los que han trabajado con Fortran saben que cuesta más desarrollar, pero con el beneficio de una mayor eficiencia. Bueno, y de ahí podemos ver que viene C, Java, Go, Lua, Matemática, MATLAB, Octave, son bien similar, Python, R y Julia, que nuevamente él dice que es lo más rápido, pero es un lenguaje nuevo, ¿ya? Entonces, puede ser que sea eficiente, puede ser que sea rápido desarrollar, pero vimos que no es popular, no tiene una gran cantidad de documentación ni una cantidad de disponibilidad de librería. Entonces, ahí uno tiene que hacer el equilibrio. ¿Qué otro aspecto importante en los lenguajes de programación? Big Data. Big Data es el manejo de grandes volúmenes de datos que van llegando a una gran velocidad y ya la estructura de datos ya pueden llegar a ser muy compleja. Por ejemplo, imagínense cuántos datos procesa por segundo Facebook, Google. Además de la cantidad, es la rapidez que llegan. O sea, por segundo, al año generan más información que la que generaba toda la humanidad hasta el año 2010, una cosa así. Septabytes de datos, una cantidad muy fuera ya de las dimensiones que uno puede tener normalmente. Entonces, para esto existen librerías, ¿ya? Librerías como la de NVIDIA, la de Spark, TensorFlow, OpenMPI, Meso o NVIDIA CUDA, ¿ya? Que son estas librerías, estas son algunas. Hay muchas otras más librerías, pero que estas son como un set destacado para hacer Big Data. Pero, veamos, ¿en qué lenguaje están disponibles estas librerías? Por ejemplo, Apache Spark, que es una gran librería que está muy utilizada en casi toda la mayoría de los servidores para Big Data, que es procesamiento de datos a gran escala. Disponible Python, Java y R. Luego, Apache Mesos, que es un sistema para manejo de recursos computacionales, está disponible para Python, Java y C++. OpenMPI, que es la librería para hacer computación paralela de alto desempeño, está disponible para Python, Java, C++, R, Fortran, MATLAB. CUDA, que es para poder hacer programación usando el uso de GPU, está para Python, Java, C++, R y Fortran. Y finalmente TensorFlow, que es una librería súper nueva, que la lanzó Google, que es para hacer Deep Machine Learning y está solo disponible para Python y C++. Entonces, la conclusión que yo llegué, personal, opinión, es que Python en verdad tiene muchas buenas características. ¿Ah? Incluso este meme lo quise poner porque se dice, oye, ¿por qué estás volando como Python? Yo cuando conocí Python así me sentí, no lo podía creer lo fácil y rápido que era desarrollar en Python. Entonces, ¿de dónde nace Python? El nombre Python viene a partir del grupo de humoristas británicos de 1969 que se llama Monty Python.
¿Y por qué viene de ese nombre? Porque Guido van Rossum, que era un holandés, era fiel seguidor de este grupo y él, en honor a ellos, le puso el nombre Python a su lenguaje, que fue lanzado en 1991. ¿Ya? Desde ese entonces, al principio, un lenguaje muy nuevo, muy poco maduro, todavía con estándares poco definidos, empezó a hacerse cada vez un poco más popular. Después, en el 2001, ya se fundó una fundación de Python, que es liderada por Guido, que incluso el nombre en la comunidad es que él es el dictador benévolo de por vida. ¿Y por qué? Porque él trabajó 7 años en Google y ahora está trabajando para Dropbox. Pero él trabaja medio tiempo, porque el otro medio tiempo es para su proyecto de Python. Él toma todas las decisiones, pero la comunidad está muy feliz con él. Y bueno, hasta la fecha, hasta el 2015, están las últimas 2 versiones estables de Python, que es la versión 2.7.11 y la versión 3.5.1. Hay un poco de diferencia. ¿Qué otra cosa buena tiene Python? Su filosofía. La filosofía de Python es que además de tener mucha documentación, muchos adeptos, la filosofía que está dentro de la comunidad, que incluso hay estándares bien definidos, se puede definir que ellos quieren que sus lenguajes sean leíbles, simples, poco complejos, que sean explícitos. Entonces hay muchos estándares que incluso hay toda una corriente que se llama Pythonic, que es haz software en Python siguiendo los estándares, haciendo buen software, buena calidad. Porque cuando uno desarrolla software, uno generalmente, si uno está pensando en un sistema grande que va a permanecer en el tiempo, el lenguaje, el software, lo más seguro es que lo va a empezar a programar con el tiempo otra persona. Y si después se vuelve más conocido, se va a formar una comunidad de desarrolladores. Entonces la sintaxis utilizada, el código tiene que ser entendible para todos. Y Python, la filosofía central de Guido al hacer este lenguaje era esa, que el lenguaje sea lo más bello posible. Esa es la filosofía de Python. Además, ¿qué otra cosa pasó para que Python haya empezado a crecer? Una de las gracias es que Python dispone de un rico ecosistema de librerías de código libre para matemática, estadística, machine learning y ciencia en general. Uno puede, el entorno se llama SciPy o SciPy, como quieran, y se basa en 6 librerías principales más muchas otras, ¿ya? Que NumPy, que yo creo que muchos de acá la conocen, que es el manejo de cubos de datos multidimensional de forma muy eficiente. SciPy, que es una librería para computación científica que tiene métodos de optimización, temas para calcular polinomios, transformadas de Fourier, toda la parte el core. Después Matplotlib tiene una rica librería para graficar, lo cual vimos que era una de las características necesarias para poder hacer data science. Y después SumPy, que es para hacer matemática simbólica, Pandas para el manejo de datos de grandes volúmenes, medianos volúmenes, pero con rica estructura como base de datos en sí, y hay Python, que en el fondo es una consola interactiva. SciPy, ¿de dónde nació? ¿Cómo se fue creando esto? En 1995, el abuelo de NumPy, que se llamaba Numeric, se empezó a desarrollar y llegando a velocidades muy altas. ¿Por qué? Porque estaba programada en C. Porque Python con C conversan súper bien. Entonces, los científicos vieron esta librería llamada Numeric y la empezaron a utilizar, de a poco. Después, a principios de los años 2000, apareció otra librería que se llamaba NumArray, que lo que trataba de hacer era algo análogo. Pero ¿qué es lo que pasó ahí? La comunidad se dividió en dos. ¿Por qué? Porque Numeric funciona muy bien para cantidades de datos medianas y mal para grandes datos, mientras que NumArray funcionaba muy bien para grandes cantidades, pero mal para medianos. Entonces la comunidad se dividió. Había gente que desarrollaba para Numeric y había gente que desarrollaba para NumArray. Hasta que en el año aproximadamente 2005
3 investigadores que habían desarrollado mucho código científico sobre estas dos, hicieron una unificación de sus códigos y una unificación de la librería, y ellos fundaron lo que es el actual entorno científico de SciPy, y que hasta el día de hoy ellos siguen siendo los líderes de este proyecto. Entonces, esto fue una iniciativa de un grupo de científicos que hicieron unificación de software, fueron a hablar personalmente con Guido y les gustó y lo integraron en el core. Y esto empezó a ser oficial como desde el 2006, o sea, hace aproximadamente 10 años. Y bueno, y en los últimos 10 años, cada vez, en el fondo con esta rica estructura científica, software se ha ido cada vez desarrollando más especializaciones uno sobre otro. Y bueno, otro beneficio que tiene Python es que Python tiene la propiedad de ser lo que se conoce como glue language, es decir, un lenguaje que pega. ¿Por qué que pega? Porque Python es capaz de ejecutar código de otros lenguajes como C, Fortran y Java, cosa que en otros lenguajes no lo tienen. Por ejemplo, Cython es para poder programar y ejecutar código en C. F2Py para poder ejecutar código Fortran. Hython o Jib es para poder integrar con aplicaciones que ya existen en Java. Y a su vez, estas librerías del entorno SciPy, por ejemplo, NumPy SciPy, es una alternativa completa a MATLAB. Puede ser que alguna u otra librería no está, pero el core, el manejo esto de las matrices de forma eficiente, ya se puede lograr ahí. La parte simbólica, SAMPy o Theano, permiten hacer muchas de las cosas que se pueden hacer en matemáticas, aquí adentro de Python. Y por otro lado, StatModel, Scikit y Pandas abarcan una gran cantidad de las características que tienen en R. Entonces Python es un lenguaje que en verdad, si uno está acostumbrado a programar en C, o en Fortran, o en Java, o en alguno de estos otros 3 lenguajes, Python de una u otra forma puede abarcarlo todo. ¿Ya? Entonces, ¿cómo vamos a aprender Python? Para aprender Python, yo les recomiendo a los que tienen poca experiencia programando y les interesa meterse, es hacer un curso online. Y yo revisé varios, y este de la empresa SoloLearn, que incluso tiene hasta una app en el celular, así que y se sincroniza, así que uno lo puede hacer en el computador, llega hasta una parte, agarra el celular, puede seguir. Es súper bueno, súper completo y es desde cero. O sea, para alguien que no sabe programar, termina el curso que, sí, incluso uno lo podría hacer durante todo un día, si uno quiere un intensivo, y uno termina aprendiendo Python. Además, en las próximas sesiones de este ciclo de charlas de Games, vamos a hacer tutoriales incrementales. Es decir, en esta yo hice una introducción, una motivación a Python. La siguiente sesión, que la va a dar Javier Correa, que es un postdoc de la MTC, va a ser la introducción a Python para computación científica. Va a ser un repaso de las librerías existentes y la sintaxis, cómo utilizarla y qué es lo que se puede lograr con eso. La siguiente semana, Nicolás Loira, postdoc CMM, que trabaja en el laboratorio de Genoma, nos va a enseñar a crear una aplicación científica desde cero. ¿Ah? Y finalmente, el Scientist CMM Juan Carlos Magreira nos va a enseñar cómo poder utilizar Python e integrarlo con C y Fortran para hacer computación distribuida y paralelo. Así que bueno, espero que esto le haya servido a ustedes de motivación para aprender Python y espero poder verlo a la próxima sesión. Eso. ¿Alguna librería que tenga Python como algo parecido a Simulink de MATLAB? A Simulink. Mira, a priori no, pero hasta ahora me he conseguido librerías para todo y se las doy dando. Así que si me pueden mandar un mail, yo puedo hacer la búsqueda y yo te puedo decir. ¿Estás preguntando por simulación discreta? No. Sí. Hay una que se llama SimPy. SIMPy. Esa sí le va a hacer simulación. Ya. Una pregunta que yo tenía de eso. O sea, una de las ventajas de MATLAB es la integración que tiene con hardware. O sea, tú compras una tarjeta controladora y viene con un código ya escrito entre MATLAB y C, que es propietario. Entonces la integración con hardware yo creo que es una cosa que Python todavía no tiene porque apunta a un público distinto. Entonces Simulink es uno de esos paquetes que te permite, por ejemplo, en tiempo real
comunicarte con una tarjeta controladora, porque ese software lo escribió el propietario de la tarjeta. También como Python es lenguaje libre, ahí voy a hacer mi pregunta yo. ¿Qué desventajas tiene Python? Que no puede ser todo color de rosa. Por supuesto. O sea, ¿qué tiene de malo? Por supuesto. Y porque uno podría pensar, Python no es un lenguaje per se para programación científica. O sea, la ventaja que tiene es que tú le anexas paquetes y se convierte en otro lenguaje, o hace lo que hace en otro lenguaje. Pero el que mucho abarca poco aprieta. Entonces, ¿dónde Claro. está el problema? Bueno, Python efectivamente no es exclusivo para computación científica. Hay mucho desarrollo de páginas web, así comunes y silvestres, que son desarrolladas en Python. Incluso hay un framework que se llama Django, que es full para eso. ¿Cuál es el problema? Python es un lenguaje interpretado, ¿ah? No es compilado per se. Es decir, que hay como una máquina virtual, como parecía lo que pasa en Java, que va leyendo el código de Python y lo ejecuta. ¿Cuál es el problema de eso? En ese traspaso de interpretación hay un costo computacional que puede llegar a ser bastante alto. Si uno escribe solamente código en Python desde cero, lo más seguro es que yo lo voy a comparar con otro lenguaje y me va a andar más lento. Pero si yo uso estas librerías que están disponibles, ya ahí es donde es la parte que se compensa. Entonces, en el fondo, el desarrollo como algorítmico en Python no es la más eficiente, pero como se integra de forma natural con estas librerías que son muy eficientes, ahí está el beneficio. Y bueno, otro pero, entre comillas, es que este lenguaje se conoce que es un lenguaje de tipeo débil, que en el fondo tiene sus pros y sus contras, que en el fondo en otros lenguajes como Java o C, que uno escribe diciendo ya, esta variable es del tipo entero, y después yo puedo crear una función que dice ya, a esta función agarra solo elementos del tipo entero. Entonces, si es que yo le trato de poner a esta función un string, en el momento de compilar en esto otro me va a decir no, porque estáis mezclando los tipos. En Python, como no tiene tipos per se, yo podría llegar y poner a esta función un string, y ¿qué es lo que va a pasar? Que en el momento de ejecución se va a caer. Entonces, eso, ¿cuál es el pero? El problema es que puede producir bugs, errores de programación si uno no tiene cuidado con eso, ¿ya? Pero la ventaja es que, a pesar de que no es obligación usar, Python es de tipo débil, es decir, igual yo puedo poner los tipos, y a pesar de que me permite ejecutar, los IDE de desarrollo actuales van a avisar a medida que yo estoy escribiendo diciendo, espera, esto está mal. Entonces ese como es un buen equilibrio, ¿ya? La gracia de este lenguaje que como no me pide tanta rigurosidad el poder escribir, me permite hacer prototipos de cosas muy, muy rápido. ¿Qué recomiendas tú hoy en día? Mire, recomiendo dos. Uno que se conoce como Jupyter, que es muy bueno para hacer lo que se conoce como notebook, que es como una como similar a RStudio y a MATLAB en sí. Pero en el fondo que yo puedo escribir ahí mismo, ejecuto y puedo ir organizando mi código en celdas, puedo ir ejecutando las celdas, es como un entorno de trabajo ese. Y como entorno de programación, así como con objetos, etcétera, PyCharm es uno muy, muy bueno, que me lo presentó aquí Diego Díaz, que es de la misma empresa que hace el entorno IntelliJ para Java, que es muy famoso. No, o sea, está el Community Edition, que es gratis, y hay una versión Enterprise que es gratis. Pero, o sea, yo uso el Community y es suficiente. PyCharm se llama. No. Sí, Spider es otro, sí. Pero bueno, ahí ya es cosa de gusto personal el entorno de desarrollo. Cada uno es uno de cómo trabaja es lo que mejor se acomoda a cómo uno trabaja. ¿Sí? La semana pasada tocaba compartir una mesa con uno de los apóstoles de Julia, ¿no? Ah, está bien. Entonces, coincidía que además era desarrollador de Scilab. Ya, ¿no? ya. Entonces, están Migrando la comunidad de Scilab Scilab a Julia. Sí. Entonces, ¿cómo comparas Julia con Con Python. Sí. Julia promete mucho.
Puede ser que de aquí a 5 años más yo le diga, no usen nunca más Python, usen Julia. Pero hay que esperar, porque no hay la cantidad de librerías que hay para Python. No hay la cantidad de flexibilidad que tiene. Ahora, si uno quiere hacer una tarea súper particular y uno puede usar Julia, lo recomiendo. Puede andar más rápido que Python. ¿Ah? ¿Y el nivel de programación se parece? Sí, es muy simple. Muy similar. Es muy simple, sí. Ellos en el fondo, Julia está muy influenciado por Python, C y Fortran. Ese es el core. ¿Ah? Una anotación nomás, que yo igual programo en Julia. Como el lenguaje es súper nuevo y está como en alfa, de repente te cambian el lenguaje debajo tuyo. Entonces, como sabes que ya no lo hacemos así. Vamos a Exacto. cambiar Es un poco... el underline. Muy bien. Entonces, si no estáis dispuestos a tolerar eso ahora, Claro, exacto. Entonces, eso es lo que pasa con un lenguaje que es poco maduro. Entonces, va evolucionando muy rápido. Entonces, si queremos hacer un software para producción, no lo recomiendo. Esa es la otra pregunta. ¿Qué software, qué servicio crítico, digamos, famoso está programado con Python? Pues estoy pensando en algún avión, en alguna cosa. Google usa Python. El área que se llama de Google DeepMind, no me acuerdo cómo se llama. el brain es interno del Ya. Ya. El brain. Ellos desarrollan toda la parte de Machine Learning en Python. Sí, incluso ellos son los que tiraron a disponibilidad esta librería que se llama TensorFlow para Machine Learning, que es bastante, les recomiendo harto, por lo menos mirarla, entender qué es lo que hace. Entonces, bueno, y hay muchas otras, me parece que Twitter es otra, o sea, son empresas de Big Data, o sea, que manejan Big Data, usan Python. Entonces, ¿ah? Quora. Ese otro. Tú estás ahí. Pero no, que disculpa, el de atrás estaba hace harto rato. Ya que hablaste de Python y la velocidad, que es como uno de los negativos, ¿has mirado PyPy? Muy bien, sí. Efectivamente, la cosa es que como hay este lenguaje es interpretado, a fin de cuentas el que se lleva la carga es el intérprete. El intérprete por defecto se llama Python, que está programado en C. Ahora, existe un compilador para Python que transfiere el lenguaje, el código de Python, lo convierte directo a código máquina, que se llama PyPy. ¿Cuál es el problema de PyPy? Que no abarca el 100% del lenguaje de las librerías. Abarca, ponte tú, el 80%. Ahora, si tu desarrollo, si tu software está dentro de ese 80%, compílalo con PyPy. Pero puedes perder alguna u otra cosa. Exacto. Lo más seguro es que de aquí a un par de años más ya anuncien, está todo el entorno científico compatible con PyPy. Claro, ya con eso, si ya el lenguaje se convierte a ser un lenguaje compilado per se, se gana todo lo que se pierde, ya estaría estable. Ya, ahora sí. ¿Ya? Comenta. Para unir un poco con los comentarios de Julia. Ya. Una de las cosas interesantes de Julia es que dentro de su máquina virtual soporta threading. O sea, Sí. tú como intrínseco, tú puedes paralelizar un core. Python, como es un interpretado hace mucho tiempo, siempre fue pensado monothread. Y eso es uno de los grandes problemas, porque todo lo que tú desarrollas está pensado en una ejecución usando un stack digamos, de operaciones. Y cuando ya te empiezas a pensar en una arquitectura multicore como la que hoy día tenemos, Python no trabaja muy bien porque está basado en un stack. Ahora, PyPy saca todo eso y provee un entorno que no depende de stack, soporta multithreading, y ahí ya podía empezar a explotar un poco la potencia de las máquinas de hoy día. Pero eso implica cambiar una montón de código que fue hecho pensando en una ejecución monolítica. Gracias, Juan Carlos. Y ahora sí, disculpa. Ahí en el tema de PyPy, el problema que yo le veo esencial es que cuando uno programa algo hecho para PyPy, después no lo puede consumir en el intérprete normal. Claro, la idea es generar librería para después consumirlo y llevarlo a la producción. Sí. Y cómo yo traté de solucionar esa cuestión, buscando, encontré el Numba. Ya. Claro, entonces Numba lo que hace es decorar las funciones y las compila. La primera iteración las compila y después
después tú cumplirás bien. Sí. Entonces, con eso se resuelve el problema de la velocidad ahora, tiene que ser la restricción de que todos los parámetros de entrada tienen que ser NumPy y todo lo de salida tiene que ser NumPy. Exacto. Pero ahí se resuelve el problema de velocidad sin tener que usar, sin salirse del Python por el Y claro, que es la idea. Sí, verdad, ese proyecto es relativamente nuevo, me parece. Pero el creador de Python hizo NumPy. Ah, ya. Entonces hay que creerle. Muy compatible. Ya. Solo un detalle, o sea, de repente hablamos que nos quedamos dentro de Python y en rigor, por ejemplo, NumPy es un wrapper a NDArray, que es una implementación que está hecha en C. Sí, O sea, la rapidez viene de una implementación en C, no de una implementación en Python. Claro. Si implementase NDArray puramente en Python, pues sería horrible sí. en el performance. Entonces, la gracia de esto es que en el fondo estáis pasando cada vez más a un lenguaje bajo nivel. Estáis dejando cada vez menos cosas a nivel de la máquina virtual de Python, Claro. o del intérprete de Python, y ya te estáis yendo mucho más abajo a manejar punteros. Por eso tenéis la restricción de todo lo que entra y sale tiene que ser NumPy. ¿Por qué? Porque Claro. son punteros a objetos que están en abajo objeto C. en registros de, digamos, en la memoria y no en objetos Python en la máquina virtual. Y la integración, aunque sea sobre un C, entonces sí, vuelve a ser integración Python. Entonces, Ahí está vuelve a escrito, ser está eso. Una pregunta sobre el Python 3 y 2. Ya. ¿Cuándo me momento, o sea, que debe potenciar el problema porque la librería que están escritas en 2 no van a ser compatibles con 3? Claro. ¿Cuándo cambiarse? Si vas a partir un proyecto de cero, parte en 3. Pero si tienen librerías que necesitan. Ah, si tienes librerías que necesitas y solamente funcionan en 2, tendrás que quedarte en 2. Ah, sí, sí. Pero ahora sí existen librerías como Six, que la gracia es que puedes, o sea, la agregas y funciona para los dos casos. En el fondo te rellena lo que está en uno y no en el otro. Así como el número 6 en inglés, esa librería existe. Sí. Sí, pero lo más seguro es que va a terminar convergiendo todo a la versión 3. Sí, pronto sí. Sí, por eso, si van a hacer un desarrollo desde cero, usen 3, usen Python 3. No, la última versión que está de prueba es la 3.6 recién, así que no le falta todavía. Bueno. No sé si has tenido experiencia, vi que apareció en una de tus slides MPI. ¿Cuánto? MPI. Ah, Con MPI for P uno puede usar dentro de MPI, pero siempre tiene que ejecutarlo por línea de comando. O sea, bueno, aquí esta es la primera sesión del ciclo de Python que fue motivacional. ya. La segunda, que es la introducción científica, tercera, desarrollo. La cuarta, nuestro ingeniero especializado, que Juan Carlos Moureira, nos va a dejar experto en MPI. ¿Cierto? Mezclar MPI y Python como que no es una muy buena mezcla. Ya. Hay otras formas Muy. que implican MPI, pero no directamente desde Python. Pero bueno, ahí lo vamos a hablar en su momento. Ya. Bueno, muchas gracias a todos. Nos vemos el próximo viernes a las 9:30 con la introducción a Python. Gracias. ¿Ah? Gracias.